Pues para platicar con Adela Navarro, directora de Z. Hola Adela, buenos días, gracias por tomarnos la llamada y por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, muchachos. ¿Cómo están? Muy bien Adela, muy bien, con noticias desde Baja California, desde la frontera también, con este caso de la gobernadora de Marina del Pilar y de su esposo Carlos Torres. Nos gustaría que nos platicaras para aquí, para este público, qué es lo que pasó en estos últimos días, qué es lo que se dio la información de estas visas que se le suspendieron tanto a la gobernadora como al esposo, en qué circunstancias fueron cada uno, si nos puedes dar los detalles en un primer momento. Sí, bueno, todos acá en Baja California, pues nos sorprendimos cuando, no de manera institucional, sino más en un tono personal a través de su página de Facebook, el esposo de la gobernadora, Carlos Torres Torres, que por cierto es coordinador de proyectos especiales tanto del gobierno de Baja California como del Ayuntamiento de Tijuana, dio a conocer que había sido notificado que su visa de turista para ingresar a los Estados Unidos le había sido revocada. Eh, Posteriormente, que será una hora o algunos minutos después, la gobernadora Marina Ávila hace lo mismo en las mismas condiciones y circunstancias, no a través de un comunicado institucional del gobierno del estado, sino en su página personal de Facebook, donde ella es más ambigua, ella no es tan directa como lo fue su esposo. Ella dice que recibió una notificación similar, pues dando a entender que también su visa había sido revocada. No es algo común, digo, obviamente sí es común cuando las personas tienen alguna deuda, algún malentendido, alguna investigación o cometieron algún ilícito en los Estados Unidos y este gobierno decide pues retirarte o en un proceso de investigación, ¿no? Como sucedió con Jorge Hank en el 2009 cuando le retiran la visa porque hay muchísimas sospechas sobre él y relaciones con el crimen organizado y los cárteles de la droga. En este caso, pues no nos dijeron nada, ni la gobernadora ni su esposo. El día de ayer mismo nosotros en Z nos pusimos a investigar con los contactos que tenemos en la Unión Americana. Ya sabes, Tijuana es frontera con San Diego, entonces hay mucha relación aquí binacional, en muchos sentidos, también en el periodístico. Y lo que nos informaron es que las cosas sucedieron ciertamente, que las dos visas fueron revocadas, pero fue un poco distinto. Lo que nos dijeron es que en el caso de Carlos Torres, la visa le fue revocada hace aproximadamente 2 semanas. No nos precisaron por el momento la fecha exacta, pero sucedió cuando él intentó cruzar hacia los Estados Unidos por una de las dos garitas internacionales que hay en Tijuana. Él llegó como todos los ciudadanos que cruzan hacia Estados Unidos en vehículo, y el agente del CBP que lo atendió toma sus documentos, los introduce en la computadora los datos y en ese momento le aparece una alerta del Departamento de Estado. Le dice, según lo que nos comentaron, le dice a Carlos Torres que tienen que revisar la información más a detalle, que lo van a pasar a la inspección secundaria, que son unos patios donde te revisan normalmente el vehículo, que no lleves algo que no tengas que introducir a los Estados Unidos, o que todos los documentos estén en orden, los del vehículo, los tuyos, etcétera. Estos procedimientos sí suelen ser aleatorios o más normales, ¿no? Que te manden a la inspección secundaria. Pero en su caso, cuando llega a la inspección secundaria, es ahí que le notifica a un agente del CBP que su visa está revocada, que se la van a quitar en ese momento y que se tiene que regresar a la ciudad de Tijuana, a México. Él pregunta, según lo que nos comentó el informante de Z, que a qué se debe esta situación, y no le dan información adicional. Le dicen que no le pueden proporcionar nada más información, que él por los canales adecuados tiene que preguntar y exponer su caso sobre lo que está sucediendo, y se retira. Lo que sí nos confirmaron es que a ella, a la gobernadora, por su investidura precisamente de gobernadora del estado de Baja California, sí fue notificada por la vía consular. Justificaron los contactos del semanario Z que fue pues para evitarle un momento incómodo en el caso de que ella a su vez intentara cruzar a los Estados Unidos y que pues como gobernadora se viera detenida, no detenida, pero distraída en ese momento para retirarle la visa. Entonces de una vez dijeron, tu visa también está revocada,
o sea, no puedes cruzar a los Estados Unidos y ya, no hubo más información. Normalmente es así, no hay información respecto de todos estos trámites y estas revocaciones de manera pública porque se trata de datos personales y confidenciales entre la autoridad que emitió estas visas y pues las personas que recibieron estas visas, ¿no? Sí hay un proceso que ellos van a tener que seguir con el Departamento de Estado, primero para conocer por qué les fue retirada la visa y posteriormente para ver si la pueden recuperar. Te pongo el caso de Jorge Hang otra vez, desde el 2009 a la fecha no le han regresado la visa, él sigue sin poder cruzar a los Estados Unidos, tampoco es un tema fácil que una vez que te revocan un documento de acceso al vecino país, te lo puedan entregar de manera fácil. También lo que pudimos conocer a través de nuestras investigaciones el día de ayer fue que esto no es como lo han querido interpretar y promover acá en Baja California, un tema de rutina ni un tema de alguna discordia entre países o entre gobiernos, en este caso de México con los Estados Unidos, sino que es la consecuencia de una investigación que se realizó en Washington y que lleva a decir que le van a retirar la visa a ellos dos, y según nos comentaron, hay otras personas a las que también se les va a retirar la visa, no sé si cuando intenten cruzar o en algún momento serán notificados por alguna vía digital, qué sé yo, y que la alerta que estaba en la computadora del CBP del Departamento de Estado también provino de Washington, producto de esta investigación. Y esa investigación de la que se habla, ¿ustedes saben contra quién es directamente o involucra a la familia o involucra a otras personas que son cercanos a ellos? ¿Saben algo, algún detalle de eso? Por el momento no nos han precisado el móvil de la investigación o el tema central de la investigación, ni quiénes son las personas que están incluidas en esa investigación. Pero como tú sabes, bueno, muchos sabemos que estamos leyendo las investigaciones que hace el Departamento de Estado en red. Es decir, no es nada más una persona, sino las personas que están alrededor que también están haciendo o que tienen acuerdos o que tienen alguna relación. Estados Unidos trabaja con ese método de investigación de todo lo que está alrededor, no nada más la persona señalada. No sabemos si el centro de la investigación son ellos o si el centro de la investigación es otra persona y ellos están en uno de los círculos que el gobierno y el Departamento de Estado consideró que no deben de tener una visa para cruzar hacia los Estados Unidos. Eso es una investigación que está en proceso, de que no nos avanzaron mayores detalles. Es lunes, esto sucedió apenas el sábado que lo informan, ¿no? Aunque sucedió hace 2 semanas, lo de Carlos Torres, y pues vamos a estar nosotros en el semanario investigando, ¿no? Como ustedes y como muchos otros, porque es un tema insólito para Baja California. Yo escribí ayer una nota avanzando esta información que te estoy comentando y revisando el archivo, pues 16 gobernadores que lleva el estado desde que fue constituido como estado libre y soberano. Es la primera vez que a un gobernador en funciones le es retirada la visa de acceso a los Estados Unidos, la visa de turista. Y es grave porque vivimos en una región que tiene una vida binacional muy importante, muy trascendente, ¿no? Así como te puedo hablar en términos periodísticos, ¿no? Por los temas de la frontera, en cuestión de la economía de la región binacional, de la educación, de la cultura, de hecho de los gobiernos. Hay muchos gobiernos de California o de otros estados que hacen acuerdos con el gobierno de Baja California en diferentes temas y sectores para promoverse o para desarrollar ciertas actividades. Entonces, sí es importante y sí es relevante y sí es grave que la gobernadora esté en esta circunstancia. Muy buenas tardes, Adela, te saluda Nancy Gómez. Una pregunta sobre lo que está circulando y también desde Z publicaron mencionan que la investigación se aceleró las últimas semanas por hechos de violencia que se registraron en la entidad, que estos pudieron estar relacionados quizás con pues, que la investigación se haya acelerado allá en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurrió las últimas semanas en la entidad para que pudiera estar vinculado con esto? ¿Qué es lo que se sabe?
De hecho, todo el año ha habido en Baja California y desafortunadamente en otros estados del país muchos hechos delictivos, ¿no? Aparte de asesinatos, crímenes, investigaciones, por ejemplo, como el huachicoleo. En Baja California, particularmente en tres municipios, en el de Tecate, en el de Tijuana y en el de Ensenada, en las últimas semanas ha habido hechos relevantes. Ha habido investigaciones tanto de México como del gobierno de Norteamérica eh, revelando quiénes están detrás del huachicoleo. En el caso de Ensenada, te acordarás, hace algunos meses o semanas que descubrieron un gran depósito de combustible, ¿no? Que se estaban robando de Pemex que importaba de los Estados Unidos hacia México, descargaban de manera ilícita en este lugar millones de litros de combustible, y ese terreno, de hecho, pertenece a quien fue senador por Morena desde Baja California. Entonces ha habido muchas narcomantas o amenazas de la criminalidad organizada hacia distintos actores del gobierno de Baja California, particularmente a quienes están en la Fiscalía General del Estado, a varias personas, varios funcionarios, varios subfiscales o directores o policías estatales, municipales, de algunas Guardia Nacional, de otras corporaciones, y también los están tachando pues de estar inmiscuidos de alguna manera con alguno de los cárteles que confluyen acá. Hay tres cárteles que están en una guerra sin fin, que es el cártel Arellano Félix, lo que queda, porque aún existen varias células, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Entonces, ha habido muchos hechos relacionados con estas narcoguerras, y siempre lo hemos analizado y publicado en el semanario. Estas organizaciones criminales no podrían desarrollarse ni mantener la impunidad que mantienen sin la ayuda del Estado. Llámese el Estado una corporación policíaca, un área de gobierno o del Poder Judicial o de alguna entidad concentrada de poder. Entonces, a raíz también de que los Estados Unidos determinan con la llegada de Donald Trump por segunda ocasión a la presidencia de ese país, clasificar como terroristas a estas organizaciones criminales con base en México, que son los cárteles de las drogas, pues se amplían las investigaciones hacia personas que tienen que ver de alguna manera o están relacionados de alguna manera con estas organizaciones. Ese es el contexto en el que se da esta situación. No quiere decir que les hayan retirado la visa por esta circunstancia, pero ese es el contexto que refieren los investigadores que están indagando en los Estados Unidos. Ahora, en ese sentido, Adela, hay una cuestión, a mí me parece, me resalta, a ver tú cómo lo ves, porque el tema de Carlos Torres, por ejemplo, quiere entrar, no lo dejan, le retiran la visa, a la gobernadora le avisan para que precisamente pues no pase este momento pues de vergüenza o que le podría afectar la investidura, pero no los detienen, no hay una detención, no hay una, como por ejemplo con el ex secretario de la Defensa, ¿no? En su momento estaba en un aeropuerto estadounidense, si lo detienen, después pasa lo que pasa. Sí, En este caso, ¿por qué no los creo que en el detienen? caso de Cienfuegos, a él te refieres, al Ajá. general Cienfuegos, sí tenían un expediente más sólido de acuerdo a testigos protegidos en la Unión Americana que le señalaban como que él había sido partícipe o cómplice, por lo menos, ¿no? En actividades de conspiración para la distribución de droga. En este caso, como en el de Jorge Han, que tampoco fue detenido, supongo que no hay este tipo de señalamientos hacia la señora gobernadora o hacia su esposo, ¿no? Jorge Han le retiran la visa y es sospechoso de muchos, incluso en México, es sospechoso en varios expedientes de asesinatos, y el señor pues sigue tan campante aquí en Tijuana, ¿no? Entonces tiene impunidad aquí en Tijuana, y en Estados Unidos dijeron, pues no podemos ir a lo mejor más lejos, pero por lo menos este país ya no vuelve a entrar. Y en el caso de la gobernadora y de su esposo, pues quizá es lo mismo, es decir, no vamos a permitirles la entrada por el momento a la Unión Americana, ¿no? Eso, pues, insisto, yo escuché hoy, el día de hoy, a la presidenta que no
no precisamente defiende a la gobernadora de Baja California, simplemente la presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella va a esperar a tener la información para poder emitir un posicionamiento ya certero, ¿no? Sobre el caso. Dice que no fue notificada la presidenta y que va a pedir que le den información sobre por qué sucedió este caso, ¿no? Y pues yo creo que todos vamos a estar, ustedes y yo y nosotros y los demás periodistas, pues al pendiente de la información que nos puedan proporcionar para saber por qué está sucediendo esto, ¿no? Igual ha habido casos como el de Cienfuegos, donde efectivamente entró la política de Washington a Ciudad de México y hubo un acuerdo que pues finalmente le favoreció al general en el retiro y fue liberado, ¿no? Entonces, pues vamos a esperar qué va a pasar en el caso de la gobernadora de Baja California y su esposo, y si hay acuerdos desde Washington y la Ciudad de México para su situación. En cuanto a la situación ahí en la sociedad, ahí en Baja California, ¿cómo se lo ha tomado? ¿Cómo se ha tomado esta noticia? ¿Han surgido Pues cuestionamientos o hay una como posición de defensa a la gobernadora más allá de los comunicados de los morenistas? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel sociedad? como de ambos lados. Hay personas que critican la situación de manera desfavorable para la investidura de la gobernadora y hay personas que la apoyan, ¿no? Entonces sí, pero sí es, porque te digo, nos estamos enfrentando a una situación insólita que nunca había sucedido, ¿no? Entonces sí es algo grave. Hay opiniones encontradas, por supuesto, de parte de la sociedad. También depende de dónde lo leas, ¿no? O sea, si lo lees en sitios o páginas que son afines al morenismo, pues las opiniones van a ser siempre de respaldo hacia la gobernadora. Y si lo ves en medios independientes o de la oposición o de quienes están haciendo política ajena a Morena, pues va a haber una crítica y la exigencia de mayor transparencia en cuanto a lo que está sucediendo, porque el hecho de que ellos dos hayan comentado primero Carlos Torres y posteriormente la gobernadora el tema no de manera institucional sino personal, pues también exige o amerita una información institucional directa con la investidura de gobernadora. Ella no tiene una mañanera, ella no tiene unas conferencias todos los días, ella hace una vez a la semana, una semanera, por llamarla de alguna manera, y pues vamos a ver cuál va a ser su reacción ahora sí, porque ese es un ambiente institucional, porque es una conferencia que hace en representación ella como titular del Poder Ejecutivo. Entonces vamos a esperar a que venga esa semanera para saber qué es lo que tiene que decir y cómo va a reaccionar la sociedad. Hay mucho interés sobre lo que está pasando, precisamente por la falta de información que hay en los canales institucionales, tanto del gobierno de Baja California como del gobierno de los Estados Unidos o el central en mi país, ¿no? Ahora, para cerrar, Adela, y agradeciéndote siempre por tu tiempo, por tomar la llamada, ¿qué tanto crees que puede afectar este caso? En un primer momento, el gobierno de Marina del Pilar Ávila, y en otro, a la misma presidenta Sheinbaum. Creo que sí sí habrá y hay ya de hecho una afectación porque es un tema de una relación binacional que de manera unilateral se está cerrando. Es decir, por lo pronto la gobernadora no tiene acceso al país, a un país que es vecino, a un país con el cual se tienen buenas relaciones, a pesar de los dichos del presidente norteamericano, hay buenas relaciones, como digo, en el ámbito económico, empresarial, en todo lo que es la región baja que le llamamos o Baja y California, educativo, cultural, de negocios, periodístico, ¿no? Entonces, que el hecho de que la gobernadora de Baja California no pueda ir a una reunión en territorio norteamericano, pues sí trastoca de alguna manera. Y más si como se confirma más adelante que todo este proceso es parte de o consecuencia de una investigación que se está llevando a cabo, pues con qué certeza se va a seguir desarrollando los acuerdos desde el gobierno de Baja California cuando pende una investigación sobre, por lo menos la familia o el esposo de la gobernadora y impactada ella de alguna manera o viceversa, no sabemos, ¿no?
Pero sí digo, es insólito, es algo que no habíamos vivido y vamos a estar en los siguientes días pues viendo de qué manera va evolucionando el tema y si esto tiene más afectaciones que puedan llegarle al ciudadano baja californiano, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas y de reputación o prestigio político. Claro, pues muchísimas gracias, Adela, A por ustedes tus muchas comentarios, los gracias. insights. Muchísimas gracias. Un abrazo y buenos días. Gracias, buenos días, abrazo y mucho éxito.